Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a ver el tema de esta semana que se titula Las infradimensiones. Y vamos a hablar de aquello que se le conceptualmente como los mundos infiernos. Es un tema bien, lo tanto que tenemos que trabajar porque hoy vamos a ver diferentes agregados que están ubicados y pues la importancia de eliminar estos defectos para poder despertar la conciencia, ¿no? Los mundos infiernos nosotros los relacionamos mayormente con la religión, de la religión cristiana y de la religión católica, acerca de los mundos infiernos. A veces creemos que el concepto de los infiernos pues fue un invento de la Iglesia Católica para manipular a sus creyentes para que no se vayan de su iglesia, ¿no? Pero esto no es así. Aunque en realidad en estos tiempos sí se utiliza el concepto de los infiernos para atemorizar a las personas y convencerlas a través del temor de que se afilien a diferentes religiones, realmente en el trasfondo de los infiernos pues se esconde una realidad tanto exterior como interior. Los datos interesantes de los estudios esotéricos es que el conocimiento de los mundos infiernos existen en diferentes culturas y en diferentes religiones. No creado por la Iglesia católico-cristiana. Entonces los griegos, por ejemplo, hablaban del Tártaro, los mayas hablaron del Xibalba, los egipcios del Duat, los indostánicos del Naraka, etc. Entonces, ¿a qué se refiere? El Xibalbá, el Duat, el Diyú, los infiernos de los católicos y cristianos, las infradimensiones por regiones, por lugares, por mundos, en donde las almas llenas de maldad y de egoísmo desencarnan del cuerpo físico, van a esas regiones como un efecto de sus propias acciones y todo lo que hicieron sufrir a los demás. Los infiernos existen fuera de nosotros y existen dentro del planeta Tierra. Son astrales, no son físicos, ¿sí? Cada planeta tiene su humanidad y en cada planeta, dentro de cada planeta están los mundos infiernos donde las almas que se egotizan pues para ahí van a parar. A pesar de que estos mundos existen abajo, porque tal como es afuera, es adentro. Entonces, la realidad es que los mundos infiernos sí existen, no son un invento de la religión cristiana o católica. Cualquier persona que aprenda a salir en cuerpo astral, entonces puede dirigirse a los mundos infiernos y conocerlo directamente. Existen historias, narraciones de personas, ya sea desde las más creyentes hasta las más ateas, que por cuestiones de accidentes quedaron en coma y cuando despiertan de ese coma cuentan que los llevaron a los mundos infiernos y que ahí tuvieron una experiencia con ese mundo y con las almas que están atrapados en ese mundo. Si uno hace sus investigaciones personales, entonces uno puede pues conocer esos testigos, o si uno aprende a salir en cuerpo astral, entonces uno a voluntad puede ir a los mundos infiernos, o si uno tiene los méritos puede pedir la experiencia de conocer los mundos infiernos. Sí, tengo un compañero que él pidió la experiencia de conocer los mundos infiernos y que en eso pues escuchó como que unos engranajes que se empezaban a mover y él se empezaba a caer como en una oscuridad
¿sí? Realmente le estaban concediendo esa petición de conocer los mundos infiernos. Y en esa caída se asustó demasiado y dijo, no, ya no quiero, y despertó, ¿sí? Pero bueno, ahí le iban a dar la experiencia. Entonces, a veces si uno tiene los méritos y quiere conocer la realidad de los mundos infiernos, pues uno simplemente, por ejemplo, antes de dormir, puede hacer oración al Padre y a la Madre y pedir la experiencia de conocer los mundos infiernos y se la pudiesen dar, ¿no? Entonces, los mundos infiernos es una realidad para las personas que salen en cuerpo astral y para las personas que se conocen a sí mismos, porque no es necesario salir en cuerpo astral para entender la realidad de los mundos infiernos. Es simplemente cuestión de autoconocimiento, porque cuando uno se autoconoce, se va a dar cuenta de que tiene parte de su alma en los mundos infiernos y que el trabajo de despertar de la conciencia consiste en sacar el alma de los mundos infiernos, ¿no? Uno de los personajes más emblemáticos en relaciones a los mundos infiernos es Dante Alighieri, ¿no? Del siglo XVIII de la ciudad de Florencia, de los misterios de la vida y de la muerte, ¿sí? Y dentro de su proceso de despertar de la conciencia, fue llevado a los mundos infiernos para que los conozca. ¿Por qué? Porque los maestros ascendidos conocen tanto el bien como las fuerzas del mal. Entonces, un maestro autorrealizado conoce los mundos infiernos y se las sabe de todas como parte de su sabiduría, ¿no? Entonces, ahí lo llevaron por otro iniciado de tiempos atrás que se llamó Virgilio, poeta de Mantua, que decía que aunque el ser humano tenga paladar de acero, ¿verdad?, nunca pudiese mencionar sus defectos psicológicos cabalmente, porque son demasiados. ¿Sí? Entonces, este Virgilio fue quien acompañó a Dante en la visita a los mundos infiernos. De la experiencia, Dante pues creó un libro a base de poemas, que llamó la Divina Comedia, donde habla del purgatorio, donde habla de los mundos infiernos y donde habla del reino de los cielos. A él le dieron la experiencia de conocer toda la creación, tanto en niveles ascendentes como en niveles descendentes, ¿no? Entonces, Dante plantea de que los mundos infiernos están divididos 9 regiones, que lo conocemos en los estudios esotéricos como los 9 círculos dantescos. ¿Sí? Los mundos infiernos tienen 9 etapas, 9 niveles, 9 regiones, y dependiendo del tipo de ego que el alma haya desarrollado, entonces pues se hace afín a una o a otra región, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos trabajar aquí es cómo nuestra alma está atrapada en los 9 círculos dantescos. Tenemos un poquito de nuestra alma en cada mundo. Lo que hace, obviamente, que no está en el mundo físico, que es solamente una expresión materializada de lo que nosotros llevamos dentro. Como nuestra alma está en los mundos infiernos, entonces convertimos nuestra vida en el mundo físico, pues en un infierno también, ¿sí? Entonces todo el concepto de los infiernos tiene su, ¿sí? Entonces, ¿cómo conocemos los mundos infiernos? Como lugares que son oscuros. La oscuridad representa la ignorancia. Como lugares donde hay monstruos que castigan a las almas. Esos monstruos representan los defectos psicológicos.
como lugares donde hay mucho calor, donde las almas se queman. Ese fuego representa el deseo en un estado de involución, representa la cólera, representa el odio, ¿sí? Donde las almas están esclavizadas. Eso representa la dependencia que nos hacen sufrir. Entonces todo el concepto de los infiernos, a pesar de que existen de manera externa, tiene su simbología que nos está invitando a ello, ¿no? Entonces vamos a conocer cuáles son los 9 círculos y cómo tenemos parte en cada círculo. ¿Sí? ¿Queda claro todo esto? Bueno. Empezamos. La pereza, regida por la luna, ¿sí? Círculo dantesco es el círculo de los perezosos, ¿sí? O sea, nuestra pereza manifestamos en el mundo físico, ¿sí? La pereza es un gran defecto psicológico, ¿sí? Malvado. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿qué tiene de malo que yo me siente a ver la televisión todo el día? Si no le estoy haciendo nada daño a nadie. Tal vez la ira, donde uno insulta, donde uno, o los yoes ladrones, donde uno le quita propiedades al prójimo, ¿no? Pues eso sí está mal, ¿no? Pero dormir toda la tarde, ¿qué tiene eso de malo? ¿Sí? Entonces la pereza pues tiene esta particularidad en relación a los otros defectos de desorden psicológico que parece inofensiva, pero no lo es. ¿Cuál es la función de la pereza en la vida del ser humano? ¿Sí? Hacer que la persona no haga un trabajo interior. Por pereza no nos autoobservamos, no meditamos, no trabajamos sobre nosotros mismos, no buscamos cambiar, no buscamos ser. Vivimos atados a los sufrimientos, a los mismos sufrimientos toda la vida. Entonces, una persona puede ser iracunda, meditar, reflexionar, no queremos autoobservarnos y por lo tanto vivimos cometiendo los mismos errores durante toda la vida y sufriendo de las mismas cosas. Cuando nosotros sufrimos 2 veces por la misma cosa, ya es pereza. Sufrir una vez es válido porque somos inocentes, ingenuos, ignorantes, cometemos errores, tenemos que pagar el precio de nuestros errores, pero cuando sufrimos una y otra vez por lo mismo, es pereza. Todos esos sufrimientos pertenecen al primer círculo dantesco. Entonces nosotros tenemos que trabajar nuestra pereza para poder desarrollar la disciplina y la voluntad. Desarrollando la disciplina y la voluntad, sacamos nuestra alma de este defecto y de todo el sufrimiento que genera nuestra vida, ¿no? Círculo dantesco regida por Mercurio, ¿sí? Es el mundo donde está nuestra lujuria. Aquí encontramos todos nuestros yoes de lujuria. Aquí salen todos los deseos animales que le dan forma a lo que conocemos como adulterio, acosos, prostitución, abortos, crímenes pasionales, suicidios, etc. ¿Sí? Este es un círculo dantesco donde se concentra muchísimo sufrimiento humano, ya que el hombre, al no saber utilizar su sexualidad, ¿sí?, empieza a desarrollar todo tipo de apegos, fantasías, manipulación, acoso, violación, prostitución, etcétera, que genera tanto daño a la humanidad. El sufrimiento, por ejemplo, de una familia a través de las infidelidades que se dan y del sufrimiento que todo eso produce. Bueno, ¿de dónde saca el ser humano esas ganas de ser infiel?
de este círculo dantesco. ¿Sí? Todos tenemos nuestras historias de mal de amores. Cuando nos dejaron, nos abandonaron, nos engañaron, la chica que nos gustaba pues no nos hizo caso, divorcios, etc. El sufrimiento humano, ¿sí?, tiene mucho que ver con este círculo dantesco, con la irresponsabilidad y la falta de conciencia en la manera en cómo utilizamos nuestra sexualidad. Entonces tenemos que rescatar nuestra alma de este círculo dantesco. Trabajando sobre nuestros yoes de lujuria y vamos rescatando la moderación, la purificación, la fidelidad, la castidad. ¿Sí? Cuando desarrollamos estas virtudes, entonces dejamos de sufrir de esto. Si estamos solteros, vamos a estar en paz, solteros. Si estamos casados, vamos a estar en paz, casados. ¿Sí? Pero hasta que no trabajemos con nuestros yoes de lujuria, entonces vamos a estar utilizando nuestra sexualidad únicamente para la satisfacción egocéntrica y relacionándonos con personas que no son afines a nosotros, generando todo tipo de problemas y sufrimientos. Tercero, los deseos mundanos regidos por Venus. Aquí tenemos los deseos, los deseos inferiores del centro emocional, ¿sí? Aquí tenemos los yoes de las redes sociales, películas, apuestas, Nintendo, alcohol, marihuana, chismes, parrandas, etc. Todos los deseos mundanos que generan dependencia, que cuando suspendemos nos da ansiedad, nos da fastidio, nos irritamos, nos molestamos, nos sentimos ansiosos, no podemos dormir, ¿sí? Este mundo pues es el mundo de las adicciones, todo tipo de adicciones. ¿Cuánta gente sufre por las adicciones? Por ejemplo, si ustedes el día de mañana se proponen salir sin su celular, pues ustedes van a vivir un cierto grado de ansiedad por la dependencia que ya desarrollaron al teléfono móvil. Ese sufrimiento proviene del tercer círculo dantesco. El sufrimiento de un alcohólico, el sufrimiento de un drogadicto, ¿sí? El sufrimiento de una persona que no puede estar quieta 5 minutos, necesita ver la televisión, necesita chismear porque no está en paz, en silencio. Ese sufrimiento proviene del tercer círculo dantesco. Reflexionar muy bien sobre nuestros gustos. Cada quien tiene sus propios gustos. Hay quienes les gustan las apuestas, hay quienes no. Hay quienes les gusta la cerveza, hay quienes no. Hay quienes les gusta el Nintendo, hay quienes no. Cada quien tiene sus gustos, pero uno tiene que estudiar sus gustos y ver la manera en cómo tiene condicionado su bienestar y su alegría a ese gusto. Si lo entiende, entonces sabrá qué tanto sigue consintiendo esos gustos. O de una vez le da muerte para que la conciencia se libere y pueda uno desarrollar un bienestar que ya no dependa de ciertas cosas. ¿Sí me explico? Pasamos al cuarto. El cuarto círculo dantesco es el mundo de la avaricia y el derroche, regido por el sol. Aquí tenemos todos los yoes que mal administran los recursos que tenemos. Tenemos recursos económicos, tiempo, el tiempo es un recurso,
La energía es también un recurso, ¿sí? Y los yoes derrochadores y los yoes de codicia hacen que maladministremos estos recursos y por lo tanto tengamos que sufrir por ello. Entonces, ¿qué hacen los yoes de codicia? Cuando necesitamos dinero para algo, cuando necesitamos tiempo para algo, cuando necesitamos energía para algo, los yoes te lo impiden y te hacen creer que no hay tiempo, que no hay energía. Por ejemplo, la meditación, decimos en estos estudios, es el pan del sabio. Es indispensable meditar para despertar la conciencia. Entonces uno dice, voy a meditar a rato, ¿sí? Y a rato se meten los yoes y dicen, es que no hay tiempo para meditar porque hay que hacer esta otra cosa, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos a los yoes de codicia que nos están quitando el tiempo para hacer algo que nosotros necesitamos, porque a lo mejor en la mañana discutimos con alguien y pues se nos quedó esas inquietudes de esa discusión y a lo mejor pues nos hace falta meditar sobre lo que pasó para que podamos transformar las impresiones y liberar el centro emocional de esa carga negativa. Entonces la meditación es importante, la meditación está cumpliendo con una función, pero cuando uno la quiere poner en práctica, salen los yoes de codicia y nos dicen que no hay tiempo para meditar, pero sí que hay tiempo para estar en Facebook compartiendo memes, ¿sí? Los yoes derrochadores gastan nuestros recursos en cosas que no son necesarias, gastan nuestro dinero en cosas que realmente no necesitamos, nuestro tiempo en cosas que realmente no necesitamos. Entonces, cuando necesitamos tiempo, dinero y energía para las cosas de la vida, ya no tenemos porque las gastamos en el ocio de los yoes derrochadores, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo en términos económicos, ¿sí? Resulta que uno prende el coche, va a la oficina en el coche y le está sonando algo al coche. Está fallando. Entonces ahí hay la necesidad de llevar el coche a reparar. Es una necesidad material. Pero a veces uno dice, ahorita no tengo dinero. Cuando sea quincena, lo reparo. Pero en la noche, bien que se va con los amigos al bar, a comer pizza, a tomar cerveza, se va al cine, sus palomitas de 70 pesos, ¿sí? Entonces, al segundo día, cuando está yendo a trabajar, truena el coche y se queda tirada esa persona en la calle. Entonces la persona llega tarde al trabajo, le llama la atención, deja mal un cliente, se pone de mal humor, le echa la culpa al coche, pero realmente esa persona no está administrando bien sus recursos, porque si el coche ya estaba sonando, pues bien que lo pudo haber llevado a que se repare. Pero los yoes de la codicia dicen, no, es que no hay. ¿Sí? Derrochamos el tiempo a través del ocio en las redes sociales y por eso no meditamos. Derrochamos el dinero en cosas que realmente no necesitamos y cuando los demás necesitan de nosotros, pues no tenemos cómo. A veces vemos, por ejemplo, a los albañiles que les están pagando, se están yendo a comprar su cerveza, cuando sus niños no tienen ni unos zapatos. Cuando llega el albañil a la casa y el niño le dice, papá, unos zapatos, es que no hay dinero. Sí hay dinero, pero se los gastan en cosas que realmente no son indispensables.
Hay quienes se compran un teléfono de 15,000, 20,000 pesos que están de moda, ¿sí? Y tienen deuda en Coppel por la lavadora. ¿Sí? Y luego están ahí viendo cómo pagar la lavadora que sacaron. Que la lavadora sí pudiera ser una necesidad. Cosas así por el estilo. Entonces encontramos aquí las carencias, los problemas de la vida, porque no tengo, porque no me alcanza, cuando sí tenemos. Si nosotros practicamos algo que se le conoce como la austeridad. ¿Qué es la austeridad? Es utilizar el tiempo, el dinero y la energía solamente en cosas que son útiles, en cosas que me van a aportar algo, en cosas que van a solventar una necesidad, alejarnos de los lujos, de los gastos innecesarios. ¿Sí? Entonces, si aprendemos a vivir en austeridad, vamos a ver que nos van a dejar de faltar cosas. Se van a ir las deudas, se va a ir también la preocupación, ¿sí? Y todo el sufrimiento que gira en torno a la mala administración de las cosas que tenemos. ¿Sí me explico? Entonces tenemos aquí que la codicia divide familias, generando conflictos sociales de todo tipo, ¿sí? Esto está en relación a los problemas económicos. En las herencias, por ejemplo, cuando se muere el papá y deja la casa, entonces los hijos se la pelean y se mueren las relaciones familiares, ¿sí? La ambición corrompe gobiernos, endeuda naciones, ¿sí? El hecho de querer más de lo que nosotros tenemos. Con la avaricia buscamos llenar el vacío interior producto de nuestra falta de trabajo interior. Y eso es lo que uno tiene que reflexionar. ¿Por qué la mujer quiere 30 zapatos? ¿Por qué el hombre quiere 3 coches? ¿Sí? Está tratando de buscar la felicidad afuera y no adentro. Está tratando de llenar un vacío que tiene. ¿Sí? Entonces, cuando uno se da cuenta de que lo material solamente sirve para satisfacer una necesidad, no sirve para alcanzar la felicidad, ¿sí? Porque cuando uno obtiene un par de zapatos, quiere otros. Cuando uno quiere un coche, al mes ya quiere otro coche. O sea, nunca hay esa satisfacción total. Entonces, cuando uno entiende el engaño de la mente, entonces el deseo por obtener cosas para ser feliz cesa en uno. Uno ya no se deja llevar por esos deseos porque ya sabe que son engañosos, que realmente solamente están condicionando su bienestar a un objeto material, ¿no? Y así dejamos de sufrir por esas cosas. El otro mundo es el mundo de donde sacamos la ira y la cólera, regido por Marte. Aquí encontramos todos los yoes iracundos que insultan, vengativos, que quieren pelear, que quieren reclamar, toda esa clase de yoes que tenemos que generan al final la violencia, ¿no? Existen 3 clases de violencia: física, psicológica y sexual, ¿sí? Entonces, encontramos la ira en todas las personas y en todos lados. Encontramos ira en la violencia, la encontramos en la casa, la encontramos en la calle y la encontramos en el campo laboral también, ¿sí? Entonces, con la ira damos tratos irrespetuosos que generan muchísimo sufrimiento, ¿sí? ¿Cuál es el sufrimiento? Cuando, por ejemplo, uno va al banco a hacer un trámite bancario y la cajera pues está molesta por algo, por lo que sea, ¿sí? Y te malentiende, te malcontesta, te mira feo. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de uno? Uno también se molesta. Entonces uno empieza a sufrir. Es que esta cajera, ¿quién se cree? La voy a acusar. Si no le gusta trabajar, ¿para qué viene? A mí no me puede tratar de esta manera. Y ahí fue su paz interior, ¿sí? Cuando discutimos con las personas porque piensan diferente a nosotros, somos agresivos
con las personas que no concuerdan con nuestros conceptos de vida. Hoy en día la violencia más en la calle está en las redes sociales. Hay mucha agresividad en las redes sociales, ¿sí? Mucha violencia, mucho odio, ¿sí? Y obviamente hay muchísimo sufrimiento que se está moviendo en el interior de todos nosotros por la manera en cómo nos tratamos. La violencia la encontramos tanto en los niños como en los adultos. La ira la tenemos todos. Y esto genera malas relaciones. Esto genera fracasos. Hay personas que dicen que a mí nadie me ayuda, ¿sí? Pero a veces esa persona tiene muy mal carácter. Entonces, ¿cómo te van a ayudar si tienes mal carácter? El mal carácter siempre lleva a la persona al fracaso. En las relaciones, porque nadie va a querer vivir con esa persona. En los negocios, porque nadie va a querer hacer negocios con esa persona. En todo tiende a fracasar una persona que tiene mal carácter, que se molesta por cualquier cosa, que agrede a los demás porque no los puede controlar, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos triunfar en la vida, necesitamos desarrollar un buen carácter, necesitamos eliminar el defecto psicológico de la ira, ¿sí? Y por lo tanto vamos a tener buenas relaciones con los demás y vamos a triunfar en la vida. El próximo, creo que es el quinto o el sexto, perdí la cuenta, es el mundo de los tiranos y sumisos, regida por Júpiter. Aquí tenemos los yoes que se aprovechan de la condición en la cual nos encontramos en la sociedad. Porque en la sociedad hay una jerarquía, ¿sí? Entonces uno tiene mayormente influencia sobre otros, pero también uno es influenciado por otros, porque existen jerarquías. Encontramos una persona que está por encima de otras y otras personas que están por debajo. Entonces los yoes tiranos, ¿qué hacen? Hacen que nos aprovechemos del lugar en donde estamos y le damos un maltrato al prójimo. Los yoes explotadores que manipulan, que no respetan a acuerdos, que agreden. Oficina, ¿sí? El jefe tiene a sus empleados a su cargo y a su disposición, ¿sí? Pero el jefe con los yoes tiranos lo que hace es aprovecharse de su condición social como jefe para tiranizar a los empleados, ¿sí? Y para darle malos tratos. Se aprovecha de su condición social, se aprovecha de su posición. No respeta horarios, por ejemplo, y los hace trabajar más tiempo, no les paga esas horas extras, no les da vacaciones, no les da aguinaldos, no les da seguro social, las prestaciones que les corresponden por ley, ¿sí? Y tenemos también a los yoes sumisos. Los yoes sumisos son los que no se dan a respetar, los que permiten que los demás cometan esos maltratos y esos abusos, ¿sí? No ponen límites porque están buscando aceptación social, están buscando caer bien, están buscando algo a cambio. Entonces, por ejemplo, en una empresa tenemos al jefe que es tirano, que se aprovecha de su condición, pero casi a la persona que le hace todos los mandados, ¿sí? Que le sigue los malos tratos, ¿sí? Porque esa persona está buscando a lo mejor un aumento, ¿sí? O porque tiene miedo que la despidan. Entonces siempre permite esos malos tratos buscando algo a cambio. Todos tenemos los yoes tiranos y los yoes sumisos. Normalmente lo interesante de la psicología es que estos yoes se manifiestan en la misma persona, pero en circunstancias diferentes. Entonces, a veces el jefe de la empresa
es tirano con todos los empleados, pero luego resulta ser sumiso con la esposa. ¿Sí? Y resulta que la esposa es tirana con él. ¿Sí? Pero a veces resulta que el hijo o que la mamá es sumisa con el hijo y el hijo tiraniza a la mamá. ¿Sí? Y a veces el niño que es tirano con la mamá es sumiso en el colegio y todos le hacen bullying. ¿Sí? Entonces, siempre se dan cadenas en donde la persona somos tiranos con algunas personas y sumiso con otras. Entonces, a veces el empleado es sumiso con el jefe, pero es tirano con su mujer. A veces la mujer es sumisa con el esposo, pero es tirano con el hijo, tirana con el hijo, o tirana con la mujer que limpia la casa. ¿Sí? La mujer que limpia la casa es pues sumisa con la señora de la casa, pero a lo mejor es tirana con el esposo. Y así siempre son eslabones de tiranía y de sumisión. Y esto causa obviamente un montón de sufrimiento en las personas. Entonces todos tenemos que trabajar estos defectos psicológicos. ¿Sí? Aprender a respetar a los demás. Las jerarquías sociales no nos hacen mejores personas, no nos hacen más valiosas. Si uno es el director de una empresa, no es mejor que los empleados. Porque sin los empleados, el director no pudiese sacar adelante la empresa. ¿Sí? Entonces el director lo que hace es direccionar, darle orientación a la empresa. No tiranizar a los empleados porque no hacen lo que le da la gana a uno. ¿Sí? Normalmente el jefe es quien debe de dar el ejemplo. El jefe es quien debe de enseñar a los empleados cómo se hacen las cosas. El que está arriba enseña al que está abajo. El que está arriba está en una posición de enseñar. El que esté abajo está en una posición de aprender. Entonces el que está arriba enseña al que está abajo y el que está abajo enseña al que está más abajo. Entonces el conocimiento se transmite y todos crecemos gradualmente. Para eso sirven las jerarquías sociales, pero no lo manejamos de manera objetiva. Y el que está arriba es el privilegiado que nunca hace nada, nada más que cobrar, ¿sí? Y regañar a los demás porque no hacen bien las cosas, pero nunca les ha enseñado cómo se deben de hacer. ¿Sí? Y el que está abajo a veces no respeta la condición del que está arriba y cree que sabe más y no escucha, no sigue órdenes. ¿Sí? Entonces, toda la estructura social no cumple ninguna función objetiva. Este es el séptimo, que es el de abusadores de la naturaleza, regida por Saturno. Aquí encontramos todos los yoes que van en contra natura. ¿Sí? Los yoes, por ejemplo, de la gula, que lo que hace la gula es que nosotros metamos al cuerpo físico cosas que nuestro cuerpo físico no puede digerir. Nuestro cuerpo físico no está diseñado para procesar alcohol. Nuestro cuerpo físico no está diseñado, nuestros pulmones no están diseñados para fumar. Entonces, cada vez que nosotros fumamos, cada vez que nosotros tomamos, estamos actuando
en relación a este círculo dantesco y por lo tanto vamos a sufrir de las consecuencias, que en este caso son la cruda, las enfermedades, ¿sí? Pues son los sufrimientos que provienen de este mundo, infernal, ¿no? Tenemos los yoes de vanidad que alteran la apariencia del cuerpo físico. Las actrices que se hacen todo tipo de operaciones y que se meten en el cuerpo físico, se mete silicón, se mete no sé qué tanta cosa y adultera el funcionalismo biológico, genético, orgánico del cuerpo por apariencia física. Los tatuajes, los piercings, los implantes, ¿sí? Son cosas que van en contra natura porque el cuerpo físico es un vehículo para el despertar la conciencia. No están hechos para estas cosas y por lo tanto, tarde o temprano va a generar su efecto, que será algún tipo de dolor y sufrimiento, ¿no? Encontramos los yoes de ambición, de pereza, entre otros yoes que contaminan el medio ambiente. ¿Sí? Entonces contaminamos tanto el medio ambiente, estamos contra la natura, no somos ecológicos y en consecuencia vienen cataclismos, terremotos, ciclones, tsunamis, virus como el coronavirus, entre otras cosas, producto de las mismas cosas que nosotros hacemos. ¿Y cuánta gente sufre de eso? ¿Sí? Todos estos sufrimientos, pues los tenemos producto de estos mundos infiernos. Tenemos, por ejemplo, a Alejandra Guzmán, que se operó las nalgas, ¿sí? Y le salió mal la operación. Y ha sufrido muchísimo tratando de rehabilitarse y simplemente ya su cuerpo ya está adulterado. ¿Sí? Ya está adulterado y todo el sufrimiento que tiene pertenece a este círculo dantesco, porque su alma está atrapada aquí. ¿Sí? A todos nos toca sufrir en relación a este círculo dantesco. ¿Sí? Vamos al siguiente. Las falsificaciones regidas por Urano, ¿sí? El octavo círculo dantesco. Aquí tenemos todos los yoes que cometen fraudes. ¿Sí? Una persona que hace fraude a otra persona, ¿de dónde saca ese yo? ¿De dónde saca esa maldad? De este círculo dantesco. Y todo el sufrimiento que a esto conlleva. No sé si ustedes les han hecho fraude y han podido sufrir de ese fraude que les cometieron. ¿Sí? Por ejemplo, a mi hermano le tocó vivir un fraude, ¿sí? En relación a una casa. ¿Sí? Dio, creo que 200,000 pesos de anticipo de una casa, que luego quien se la vendió era un estafador y le quitaron el dinero. ¿Sí? Y hay mucha gente que hace fraudes con casas, con cuentas bancarias, con un montón de cosas y todo el sufrimiento que conlleva el ser humano, esto pues proviene de este círculo dantesco. ¿Sí? Encontramos el fraude en los negocios, ¿sí? ¿Cuánta gente ha sido defraudada en negocios? ¿Cuánta gente ha sido defraudada en la política? ¿Sí? Porque la política es obviamente un fraude y todos lo pagamos. Encontramos fraude en la religión, en personas que prometen el cielo, que prometen la iluminación, que prometen que con este curso vas a dejar de sufrir, y las personas se endeudan para pagar ese curso, y al final sufren más, porque además los sufrimientos que tienen, le tienen que sumar la deuda
¿sí? Y los intereses que esa deuda genera, ¿sí? Encontramos fraude en el deporte, encontramos fraudes en todo tipo y un montón de sufrimientos que conlleva esto, ¿no? Entonces, el ser humano tiene parte de su alma atrapada en este mundo. Y vamos a la última, que es el mundo de los traicioneros regida por Neptuno. Este es el 9º círculo dantesco, es el más pesado, es el más fuerte. Y aquí tenemos los yoes traicioneros. Traicionamos a la familia, a la pareja, a los negocios y al Cristo íntimo. ¿Sí? Traicionamos a la familia, por ejemplo, cuando los abandonamos. A veces, por ejemplo, el papá que abandona al hijo no se hace responsable de él. Esa es una traición que proviene del círculo dantesco más pesado que tenemos. ¿Sí? También hay traición en la familia, por ejemplo, cuando la mamá no permite que el niño vea al papá. Ahí también hay traición a la familia, de alguna manera. Cuando abandonamos a nuestros padres cuando están en la vejez, ahí también hay traición a la familia, ¿sí? Porque la familia, pues hablando en términos espirituales, está hecha para que se apoyen los unos a los otros. Y cuando no se hace, pues se comete una falta. Traición a la pareja, esto se da a través de la infidelidad, ¿sí? Traición en los negocios, eso está muy relacionado con el fraude. Y traición íntimo, cuando uno decide abandonar el trabajo interior, cuando uno dice, bueno, yo ya no puedo más con esto, y regresa a la tomada, a las andadas, a los chismes, entonces entramos en traición al Cristo íntimo, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, pudiese ser traición al Cristo, que yo un día ya no quiera dar conferencias. Ya me fastidié, ya me cansé, ya la di 3 veces, ¿sí? Entonces hay traición al Cristo, porque no es dar conferencias por gusto, si me gusta o no me gusta, sino es transmitir el conocimiento a otras personas que no lo tienen, que es un servicio que uno le está prestando a su Cristo íntimo, ¿sí? Entonces, estos son los 9 círculos dantescos. Nosotros tenemos parte, nuestra alma está metida en estos 9 círculos dantescos. Una parte de nuestra alma en cada círculo. Entonces, el despertar de la conciencia consiste en sacar el alma de los mundos infiernos. Aprender a desarrollar la fidelidad y la honestidad, la responsabilidad, matando los yoes traicioneros. ¿Sí? La serenidad, si aprendemos a desarrollar la serenidad y dejamos de seguir a unos, dejamos de sufrir por todos los sufrimientos en relación a la ira. ¿Sí? Entonces, todo el sufrimiento de la humanidad, todo el sufrimiento de la sociedad, corresponde a que el ser humano, el cuerpo físico del ser humano, pues obviamente está caminando en el mundo físico. Pero el alma del ser humano está caminando en los mundos infiernos. Y está agarrando a los yoes de ahí y los está manifestando en el mundo físico. Si nosotros rescatamos el alma de los mundos infiernos, vamos a dejar de sufrir. El mundo cambiaría radicalmente. Ya no lamentaríamos las cosas que solemos lamentar. Ya no nos quejaríamos del gobierno, de la pareja, de los demás. ¿Sí? Pero para esto se requiere entonces un trabajo interior que consiste en el estudio y la comprensión de nuestros defectos psicológicos. Hay que transformar la oscuridad en luz, siguiendo los principios de la alquimia.
¿sí? La medida en que nosotros vayamos haciendo esto, entonces nuestra vida va a ir cambiando. ¿Qué dudas quedan? Ya es demasiado. Sí, pero date cuenta de que se está generando otra clase de violencia, ¿sí? Porque las personas que están hartas de la violencia que existe, están empezando a desarrollar otra clase de violencia. Claro. Y esta clase de violencia no resta a la otra clase, sino que suma. Entonces estamos siendo más violentos. Entonces tú tienes que darte cuenta que el camino es la paz. Pero esa paz permite otras cosas, las que sigan. Pero no, es que, ¿ves? O sea, Lo que pasa es que no, bueno, es que tiene que ver con el entendimiento de unos conceptos de origen espiritual, ¿sí? Lo primero es que uno quiere que el mundo esté en paz, que nunca pase nada, que nunca maten a nadie, ¿sí? Y eso es una ilusión que uno tiene, y eso es algo que no va a pasar, porque este mundo está diseñado para atraer almas que les hace falta trabajar sobre sí mismas. Los asesinos nunca se van a acabar, los violadores nunca se van a acabar, los corruptos nunca se van a acabar. Es parte de la didáctica que nos está tocando vivir en este mundo, en este nivel de conciencia, para que nosotros podamos ver en ellos nuestras faltas, podamos purificar nuestra alma y nosotros ascender a otros planos. Y en la medida en la que uno vaya haciendo este trabajo, vaya ascendiendo. Y los que no lo hagan, aquí se van a quedar entrenando para hacer esto, ¿sí? Entonces, si uno supiera, ¿sí? Pero una persona que en esta existencia, digamos, es un estudiante cualquiera, de arquitectura, ¿no? X, que lleva su vida normal, y que se da cuenta en una noticia de que mataron a fulanito de tal, ¿no? Esa persona se molesta y se queja, ¿sí? Pero esta persona no sabe que en existencias pasadas ella ha asesinado a otras personas.